El tema de este viernes de José Miguel Gómez, psiquiatra, es la esquizofrenia y sus complicaciones. Buenos días, gracias, qué gusto de verle. Lo veo muy bien siempre. Me gusta venir al programa, gracias a toda la gente que me confiesa los afectos y me llama para decirme cómo le gusta el programa, los temas, y sugieren temas, pueden sugerir temas. Gracias a ustedes. Hoy vamos a hablar de esquizofrenia. Hoy, Nelson, decirle a la persona sobre salud mental y este tema de la esquizofrenia, porque el 1% de la población tiene la probabilidad de padecer este trastorno. Y este trastorno de la esquizofrenia, que es una enfermedad crónica, no curable, deteriorante, disfuncional, que aparece en la segunda o tercera década de la vida, que tiene una base genética importante y que se convierte como en el cáncer de la psiquiatría, porque a uno le duele cuando tiene que ver un adolescente ya debutando, un niño, como el que vi yo ayer en el hospital Robert Rick Cabral, de 12 años, ya con un cuadro psicótico, con delirio, con alucinaciones. Cuando uno ve ese drama, uno se da cuenta de cuál va a ser el deterioro en términos funcionales, adaptativos, la calidad de vida, las expectativas de esta familia. Esta enfermedad tiene dos componentes de grupos de síntomas importantes. Primero, lo que son los síntomas positivos, que es cuando aparecen delirios, alucinaciones, donde hay una alteración del contenido y del curso del pensamiento, donde la persona comienza a hacer paranoia, cree que lo persiguen, cree que hablan de él, se siente hostigado, escucha voces, siente dentro de su cabeza unas voces que le dan orden, tiende a hacer conductualmente las órdenes que le dan esas voces, y por otro lado, en el curso del pensamiento, que comienza a hablar incoherencia, disgregado, comienza a tener también alteraciones desde el punto de vista de lo que llaman síntomas negativos, por ejemplo, aislamiento, anedonia, ese aislamiento y el deterioro de la imagen personal porque no quiere asearse, rompe las relaciones interpersonales y grupales, no se interesa por nada, no le interesa trabajo, relaciones sociales interpersonales. Y cuando eso va pasando de manera recurrente, el familiar se preocupa y se da cuenta de que algo no anda bien. Es una enfermedad que tiene un componente de alteración químico del cerebro. Nosotros tenemos todo en los espacios pre y postsinápticos de las células cerebrales. Tenemos unos neurotransmisores que se llaman dopamina, norepinefrina, serotonina, catecolamina específicamente. La esquizofrenia compromete mucho la dopamina y de ahí los delirios y las alucinaciones. Pero altera el pensamiento, altera las emociones, altera el comportamiento, la funcionabilidad, y por eso es una enfermedad tan deteriorante. Doctor, hablemos de quizás datos para República Dominicana. Es bueno saber el impacto de la esquizofrenia a nivel local, cómo se determina, qué puede una persona que sufre de este malestar además buscar atención primaria con salud pública, quizás desde el punto de vista del acceso a tratamiento. A nivel secundario, lo más importante es hacer diagnóstico precoz a tiempo. Mientras más temprano se hace el diagnóstico y se pone tratamiento adecuado, se puede lograr mucho. Que este niño, este preadolescente, este joven que en plena etapa universitaria debutó con la enfermedad, ponerle atención a ese diagnóstico a tiempo y a una medicación con antipsicótico a tiempo, puede mantener los estudios,
puede hacer una carrera técnica, puede trabajar, se puede enamorar, se puede casar. Eso cuando se hace diagnóstico a tiempo y tratamiento y buen seguimiento de la familia. Cuando la familia se da cuenta muy tarde, cuando le buscan la ayuda muy tarde, cuando ya han dejado que han pasado 2 o 3 episodios de crisis psicótica en este muchacho, entonces ya la comunidad lo ha estigmatizado como de loco, lo vocean, se ha aislado, ha hecho brotes de agresividad dentro de la familia o fuera de la familia, la gente le teme. Entonces, ahí el deterioro es más frecuente. Y lógicamente, hoy en día se pide a las familias que tienen un hijo con una condición de esquizofrenia irte al nivel primario de salud mental, a las clínicas de atención, a la unidad de intervención en crisis, ir donde los psiquiatras, que son los que trabajamos estas enfermedades, y hacemos los diagnósticos y medicamos a tiempo. Eso es lo que básicamente se pide con la esquizofrenia. Usted dice, doctor, que mientras más temprano, más posibilidades hay de lograr controlarlo, ¿verdad? Significa que no tiene cura, o sea, no hay una cura definitiva. No hay una cura definitiva, tanto los trastornos psicóticos mayores, esquizofrenia y bipolaridad son enfermedades no curables. Hoy en día, con tratamientos que se ha avanzado mucho en la psicofarmacología, con medicamentos que ya no son tan sedativos, que el paciente puede tomar su medicación e integrarse a una funcionabilidad social laboral y ir a programas de rehabilitación psicosocial, pero no se cura la enfermedad. Entonces sí, con los medicamentos puede hacer esa vida productiva. Es muy deteriorante y es más deteriorante cuando el paciente o consume alcohol o usa alguna droga, marihuana o cocaína, es decir, que tiene una patología dual, entonces el deterioro va a ser más frecuente. Y sobre todo también cuando no hay apoyo en la red familiar, que no le compran los medicamentos, no lo llevan a la consulta o no tiene el acceso por parte del Estado de los medicamentos, porque el tratamiento, como ustedes saben, es muy costoso. Es costoso. Estamos hablando que mantener mensual un antipsicótico de la nueva generación de medicamentos, estamos hablando de 25 a 30 mil pesos en una familia. Doctor, casualmente el término esquizofrenia la gente como que lo conoce, pero reacciona a un comportamiento airado, reacciones violentas, pero escuchándolo a usted es más complejo el asunto. Cada vez que usted habla de estos espacios que hay por aquí, Sí. el trato a una persona esquizofrénica, fuera de la medicación. Mira, el trato lo vamos a dividir, Nelson, y mira qué pregunta importante, porque primero el trato en la familia no es rechazarlo, no es burlarse de él, no es hacerle una habitación aparte, no es estigmatizarlo dentro de la familia, como el loco de la familia, no, es apoyarlo, es darle los medicamentos, es llevarlo a la consulta, es buscarle la ayuda. Diríamos que eso es lo básico. La otra parte, Nelson, es la parte de la humanización con estos enfermos mentales y muchos que deambulan por las calles. Muchos que tuve por el Conde, por la ciudad colonial, por muchos centros privados, públicos en las calles, deambulan, viven en las calles. Muchas personas esquizofrénicas, crónicas, que han perdido el vínculo familiar, que han perdido los contactos familiares. Y el Estado tiene que articular políticas públicas para empezar con programas de rehabilitación psicosocial, es decir, casas de acogida, de casas de medio camino, medio estancia, hospitales de noche o de fin de semana o de día, para empezar programas
de rehabilitación psicosocial con esa población. Entonces se les recoge, se les medica, se les rehabilita y en la mañana pueden salir a trabajar en los ayuntamientos, trabajar en trabajos sociales y tener dónde dormir en la noche y dónde recibir su medicamento. Entonces, así se hace un proceso de humanización, de rehabilitación psicosocial con esa cantidad de pacientes que deambulan por las calles, que tú sabes que en la calle los abusan, los agreden, le tiran motores, le tiran piedras, si son mujeres las embarazan, las violan, a enfermas mentales que deambulan por las calles. Doctor, hablemos de la genética relacionada a la esquizofrenia. Quizás si se han avanzado en estudios sobre este particular, de si se transfiere o no de generación en generación la enfermedad esquizofrénica o psicótica, y también sobre el tratamiento que se tiene en República Dominicana, hospitales, clínicas, centros de salud especializados en este particular. Estaba leyendo hace algún tiempo, no hace mucho, la semana anterior, el caso de una joven dominicana que lamentablemente le quitó la vida a su hermana en Estados Unidos y había sido tratada para esquizofrenia, la habían internado en un hospital, parece que la trataron o la sacaron antes de tiempo y no fue oportuna quizás la atención, y eso derivó en una condición violenta que lamentablemente dio al traste con un asesinato. Sí, la genética es una parte muy importante. Hay muchos estudios ya de la genética. Hablaba ahorita del 1% de la población que tiene la probabilidad. Si usted tiene un padre esquizofrénico, usted tiene una probabilidad de un 15 un 20% de desarrollar la enfermedad. Cuando son ambos padres que son esquizofrénicos, o uno es bipolar o es esquizofrénico, usted tiene una probabilidad de un 45, un 50%. Si hay un abuelo también que ha sido esquizofrénico, también aumenta más la probabilidad de la enfermedad. Por eso tiene el componente heredofamiliar, que es importante, la carga heredofamiliar. Lo que tú estás apuntando, los pacientes que se tornan agresivos, violentos, que mayormente son los pacientes que tienen esquizofrenia paranoide, porque son muy suspicaces, defensivos, muy hipersensibles, tienen delirios y delirios de ideas de daño, de persecución, escuchan voces que les dicen que lo insultan, que les dicen palabras ofensivas y voces que le dicen mata, te están persiguiendo, y entonces actúa base de esa alteración del contenido de los delirios y de las alucinaciones que percibe, ¿verdad? Fíjate que también esta semana se habló de un pelotero de los Dodgers que deambula por las calles, lo han recogido y ha roto totalmente con la relación con él mismo, con los demás, con su actividad deportiva. Y parece que está desarrollando, apuntó un psiquiatra en Estados Unidos, de que había desarrollado una esquizofrenia. Y es una pena porque uno sabe que ya esa persona no va a poder funcionar de nuevo en la pelota, que es su actividad, porque es una actividad que requiere mucha disciplina, concentración, relaciones interpersonales y grupales, y ya con esta enfermedad a él se le va a hacer difícil. Entonces, ¿qué se puede hacer? Que en la República Dominicana las personas conozcan que hay unidades de psiquiatría en los hospitales que pueden mantener la asistencia y que tienen programas de donación de medicamentos, ¿verdad? Eso es importante. Lo segundo es que en los programas de rehabilitación psicosocial, usted, si tiene pacientes que se le hace difícil tomar la medicación, ya hay esas unidades, programas de rehabilitación, que le facilitan el antipsicótico inyectado, lo que le llaman antipsicótico de depósito, de larga duración, para evitar que el paciente pueda mantener la medicación y evitar el deterioro y la recaída. Entonces, eso es importante, que la población conozca que esto existe, que es una enfermedad tratada, que se puede mantener
los programas de rehabilitación y de reinserción social? La mejor prueba o ejemplo de eso de reinserción, de que se puede trabajar, es, acuérdense el matemático Forbes Nash. Correcto. La película Una mente maravillosa. Sí, Mente Brillante. Mente brillante. Excelente película. Excelente, esquizofrénico, Excelente, pero logró el premio Nobel de El Economía. Premio Nobel de Economía. Así mismo. Ese es muy buen ejemplo. Ese es un buen ejemplo de lo que es un programa de rehabilitación. Fíjate que para él funcionar fue básico el apoyo de la mujer. La mujer, el hijo después, mantener la medicación y no aislarlo del contexto social. Había amigos que lo burlaban, pero había amigos que lo apoyaban. Entonces, esa es la importancia. Y el detonante, un segundo de producción, con la niña, que él dijo, por la niña no crece, como que dice, ven acá, pues ya la estoy viendo. Siempre pequeña y las voces y la alucinación. Es una película brillante. Recuerdo que en República Dominicana hicimos varios cineforum Sobre eso. sobre ese con universidad para educar, porque es la mejor película para educar en el contexto de que la gente vea lo que es una enfermedad mental. Una mente brillante. Brillante, maravillosa.